Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Cada día haciendo un recorrido por diferentes especialistas y en sus consultorios poder llevarlos a sus hogares y hacer de este espacio algo más didáctico, algo más humano, algo más sensitivo, que es la parte importante de la salud, verla desde el contexto de lo humano más que desde el medicamento. Tenemos que empezar a ampliar ese concepto que tenemos en nuestras píldoras de optimismo, el por qué la píldora de optimismo está en nuestros programas, el por qué yo insisto que en las consultas médicas nosotros tenemos que seguir preguntándoles a ustedes, ¿es feliz o no? ¿A qué le achaca el problema que usted tiene? Y en ese responder de estas inquietudes nos llevamos grandes sorpresas los médicos cuando encontramos que realmente el motivo de consulta, lo que le está quejando a usted, lo que le está afectando la carne, está relacionado con su actitud, con su pensamiento, con sus emociones, con su estado psicoafectivo, psicoemocional, su pareja, su situación laboral. Todo es ese contexto alrededor de su vida que le causa el insomnio, el dolor cervical, la gastritis, el problema del colon, el cuadro empeorado de la psoriasis, del vitiligo, tantos procesos dermatológicos que nos lo explican muchos libros, que nos cuentan, que nos demuestran cómo realmente la neuropsicoinmunoendocrinología, cómo nosotros estamos conectados desde lo emocional con el universo para afectar directamente la carne. Y creemos erróneamente que todo se trata con un medicamento. Mientras no exista esa empatía, mientras no exista esa amistad, esa familiaridad, mientras no le permitamos al paciente abrir su corazón y desahogar su problema, mientras no realmente encontremos en ese consultorio, en esa clínica, en ese hospital, en ese centro de salud, un hogar, un amigo, un compañero, esa persona que realmente va a ir de la mano conmigo en el proceso de la enfermedad, difícilmente podremos nosotros direccionar la enfermedad del paciente. Por eso nosotros hemos tratado de integrar, de tener un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud en Manizales y en el Parque Médico en Pereira, y con más de 20 médicos tenemos como apoyo las personas encargadas de la psicoterapia, de la psicología, de la programación neurolingüística, del manejo de ese proceso integral desde lo emocional, desde lo afectivo, desde el alma, para entender realmente si con esto puedo cambiar esa información de la enfermedad. Diario en las historias clínicas estamos viendo que los pacientes están teniendo procesos de salud que van directamente relacionados con nuestros estados emocionales. Desde el inicio, en nuestro parque médico nos ha acompañado un psicoterapeuta que es coach en Estados Unidos, una persona que se ha dedicado a dictar y a dirigir programas empresariales, pero también desde la parte particular, personal, individual, es la persona que maneja ese acompañamiento de ese tipo de problemas de tipo emocional en nuestro parque médico cuando hacemos un diagnóstico integral con todos los profesionales para ayudarles a los pacientes en este proceso. De modo pues que hoy estaremos haciendo una gran píldora de optimismo y entenderemos el manejo del estrés, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, desde ese contexto diferente del fármaco, acompañado con otra serie de terapias complementarias en la psicoterapia. Ya regresamos con Fabio Forero, hoy en este programa en directo desde nuestro parque médico. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto
con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. La salud natural integral en Manizales y Pereira la encuentra en Manimés, los centros naturistas número 1, con tiendas naturistas muy completas, restaurantes vegetarianos para una alimentación equilibrada, cafeterías integrales con panadería hecha en Manimés, rinconcitos esotéricos con la magia de las plantas y diferentes eventos en nuestras salas y al aire libre. Manimés, puntos de luz en el corazón de Pereira y Manizales. Cuando nosotros hacemos la pregunta a la persona en la historia clínica, el paciente llega y tratamos que el paciente sea evaluado por nutrición, una nutricionista especializada en alimentación vegetariana, que tenga la evaluación de la odontología neurofocal, fundamental para hacer un diagnóstico integral, y con estos antecedentes y esta historia, definir si el paciente necesita quiropraxia, necesita psicoterapia, y luego ya entrar en la consulta nuestra donde le hacemos la terapia neural, las dietas, las desintoxicaciones, en fin, un manejo integral del paciente. Y cuando ya nos encontramos con la sorpresa que el paciente realmente nos dice a nosotros, es que desde que estoy en tal situación o viviendo tal situación emocional, me desencadena este problema, es donde buscamos el apoyo del psicoterapeuta, en este caso de Fabio Forero. Les voy a contar un caso clínico para que entiendan el porqué de este programa. En una oportunidad me llegó a mí una paciente de 67 años con un problema de una úlcera varicosa, a la cual se le había hecho infinidad de tratamientos: vascular, flebólogo, internista, médicos alternativos, de todos. La persona no mejoraba. Una vez estábamos en la consulta y yo le dije: señora, dígame la verdad, ¿usted es que algo se está haciendo en esa herida para no sanarse? ¿Qué hay de base que a usted no le permite aliviar? Porque es que a usted ya le hicieron los tratamientos ortodoxos, los tratamientos biológicos, todos los tratamientos posibles para que usted por lo menos hubiera mejorado la mitad, pero es que usted no mejora nada. La señora, cuando le hago esta pregunta y nos quedamos ya en ese proceso de relación médico-paciente, ella empieza a llorar y me dice: doctor, es que yo vivo con un yerno, y yo ese yerno lo detesto, y yo ese yerno, y empieza un proceso de odio y de desahogo donde me contaba una situación terrible que estaba viviendo en ese hogar, mal llamado hogar. Empezamos a hacer una serie de terapias, primero con ella, luego con el yerno, con la esposa, es decir, con la hija de la señora, y la señora en ese proceso de desprendimiento, de desahogo, de volverse como a acoplar en ese ambiente familiar, su úlcera fue cerrando. Esta historia clínica yo la presenté en Conexión Vital, la presenté en Telecafé. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver este caso clínico. Es un solo ejemplo, una úlcera varicosa. Ni qué decir el resto de enfermedades de las cuales yo hacía referencia ahora, y seguramente ustedes allá en sus hogares están diciendo: estoy viviendo una situación muy parecida y me duele a nivel cervical, tengo problemas de insomnio, tengo problemas gástricos, la piel se me brota y muchas otras patologías. Fabio, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital, y contemos un poco el enfoque de la pregunta: ¿usted es feliz o no? ¿A qué le achaca a usted este problema y cómo eso va directamente relacionado con la enfermedad? Muy buenas tardes a todos los televidentes de Conexión Vital. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es la pregunta que hacemos continuamente a todas las personas
que nos visitan en el parque médico. Una pregunta importante porque es prácticamente la base en donde empezamos a buscar el origen de su malestar. ¿Es realmente usted feliz? ¿A qué le achaca la enfermedad? Normalmente nuestro consciente toma como verdades episodios o situaciones de vida que tal vez no son la raíz fundamental de aquello que nosotros estamos buscando como una verdad consciente de lo que me está generando el malestar físico. Realmente cuando nos ponemos a conversar con una persona y entramos en ese mundo interior, nos damos cuenta que hay información de dolor, hay información de sufrimiento, hay información de no merecimiento, hay información de pobreza, hay información de malas relaciones. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que la persona pensaba o creía en cierto momento que su malestar estaba originado por algo que comió o estaba originado porque la medicina que le estaban dando para aliviar otro aspecto de su ser no le sirvió y le afectó otro órgano. Resulta que no, todo está relacionado y viene precisamente en una secuencia de malestar debido a una situación emocional, a una situación mental, a una situación espiritual. Nosotros como seres integrales tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético y tenemos un cuerpo etérico. Le llamamos cuerpo etérico al conjunto del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo espiritual. El cuerpo energético es la energía, es la vibración que tenemos nosotros, es el estado de ánimo, es la vitalidad que manejamos día a día para afrontarnos o confrontarnos con la vida diaria. Muchos de estos cuerpos tienen obviamente un factor de debilitamiento cuando nosotros no procesamos las situaciones de vida correctamente, cuando no trascendemos una emoción de la forma más adecuada o simplemente cuando vamos coleccionando memorias de dolor. Entonces de ahí empezamos a darnos cuenta que casi que el 99% de las enfermedades tienen un origen en esos cuerpos sutiles. Y miren esta palabra tan interesante, coleccionando memorias de dolor. La peor enfermedad que ustedes puedan tener son las cicatrices del alma. Y esas cicatrices es coleccionar esas memorias de dolor. Nos quedamos en la misma página. No, fue que usted hace 15 años tal cosa. 15 años. Así, con detalles. Y no nos quedamos en un episodio de la vida y dejamos de vivir situaciones muy lindas, amaneceres muy bellos y atardeceres hermosos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de memorizar generalmente lo malo. ¿Qué es una cicatriz del alma y cómo esta nos puede afectar? Bueno, la cicatriz del alma tiene que ver, nosotros vamos a hablar de cosas muy paralelas. Hemos escuchado hablar del ADN, nosotros tenemos ADN físico, que es una información genética, pero también tenemos una información espiritual y le llamamos el ADN espiritual. El ser humano en el momento de su nacimiento tiene ya una información, hay una información ancestral, a esa información le llamamos código. Entonces el código viene dado precisamente por una herencia a través de los ancestros paternos o maternos. Es cuando escuchamos, es que tiene el carácter del abuelo, es que se comporta igual que la abuela, así era la abuela. Esa es la información genética, energética y va en su ADN espiritual. ¿Qué sucede? También a partir del momento de la gestación, casi hasta los 9 años de edad, el niño o el ser humano empieza a generar otra información que le llamamos memoria. Aprende de una u otra manera todo lo que sucede en su mundo. Él no interpreta bueno o malo, simplemente está llevando información a su subconsciente. Y la otra información que nosotros aprendemos a través de la vida se llama anclaje. Tenemos códigos, memorias y anclajes. Esos códigos, memorias y anclajes es información de bienestar o malestar. Los anclajes, ¿cómo se dan? Después de los 9, 10 años de edad, el ser humano empieza a desarrollar un sentido de pertenencia, una conciencia, quiere pertenecer a un grupo, quiere pertenecer o tener unos amigos, y esa persona a lo largo de su trayectoria en su etapa adolescente empieza a tener amigos y adquiere hábitos de esos amigos, se viste de la misma manera, aprende las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos vicios. ¿Y qué sucede? Que en ese momento se llama anclaje, porque es consciente que hay cosas que nos hacen daño, pero que las estamos tomando para nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? En un momento determinado,
llegan detonantes que activan esas memorias, que activan esa información, que activan esos códigos. Y es cuando empezamos a ver que la enfermedad, el malestar también viene codificado en un ADN espiritual. Bueno, entonces digamos que está detectado parte del problema. Ustedes saben que están viviendo una situación difícil, que tienen un recuerdo que los atormenta y estas situaciones no los deja vivir en paz. La persona no duerme bien, no tiene una expresión real de ese yo interior y ese niño interior que les impide ser felices. La infelicidad es sinónimo de enfermedad. Lo que pasa es que infortunadamente en la parte médica siempre digamos que le chutamos la pelota al psicólogo y al psiquiatra. ¿Por qué? Porque poco nos enseñaron o poco tiempo nos han dado las EPS para nosotros realmente hacer una buena relación, una buena empatía, una buena relación familiar con el paciente, y entonces terminamos cambiándole el nombre a la señora por el número de un carnet. Pero ya detectado esto, hay que entrar en la parte terapéutica. ¿Qué técnicas, qué procesos podemos nosotros aprender para que pasemos la página del libro? Para que no nos quedemos en el mismo problema, en la misma situación. ¿Cómo podemos empezar ese proceso psicoterapéutico y qué es lo que usted hace en esa ayuda con el paciente? Lo primero que identificamos es cuál es la terapia adecuada que la persona necesita de acuerdo a su malestar. Entonces tenemos técnicas de relajación, tenemos técnicas de vitalización. Las técnicas de vitalización son técnicas respiratorias, tenemos técnicas de imposición de manos como es el Reiki, tenemos terapias de sonido o sonidoterapia, que es diferente a musicoterapia. Y es una de las terapias muy efectivas porque, digámoslo así, es como la acupuntura. La terapia de sonido tiene unas facultades extraordinarias y son terapias iniciáticas, no son terapias alternativas, son terapias de origen. En el universo nosotros vemos un constructo ordenado, coordinado, hay una sinergia, hay una conexión, todo está relacionado. Asimismo, nosotros dentro de nuestro contexto integral, nosotros tenemos un elemento agua, tenemos un elemento aire, tenemos un elemento tierra y tenemos un elemento fuego. En la acupuntura china y en las tradiciones védicas encontramos al ser humano, cuando ha sido estudiado desde la parte médica, precisamente como un ser integrado con estos elementos. El agua está dentro de nosotros. El agua representa las emociones. El fuego está dentro de nosotros y representa el corazón, ese corazón físico, ese corazón cósmico también. El aire representa el cuerpo mental y la tierra representa el cuerpo físico. ¿Qué sucede cuando una persona tiene trastornos emocionales, miedos, angustias, tristezas, rabias, todo este tipo de información negativa? Entonces acudimos a trabajar con el elemento que corresponde. Desde la sonidoterapia tenemos una cantidad de elementos y sonidos supremamente hermosos y naturales. Se llama sonidoterapia porque son sonidos de origen. Nuestros antepasados, nuestros ancestros en su gran sabiduría conocían que el uso de estos instrumentos manejados con una intención y con un propósito específico lograban efectos impresionantes en la sanación y en la curación de pacientes con este tipo de trastornos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico. Entonces, estos hombres en su gran estudio y conocimiento, conocidos como indios, que significa en Dios, indios significa en Dios, porque todo lo concebían con un respeto, con una adoración. Era una relación, siempre se mantuvo una relación maravillosa con la naturaleza. Y cuando tú mantienes una relación maravillosa con la naturaleza te entrega el conocimiento. Entonces ellos sabían que habían elementos dentro de la naturaleza que nos permitían entrar en procesos interiores para armonizarlos y para poder limpiar el agüita. Nosotros necesitamos limpiar el agüita interna. Todos los seres humanos tenemos rabias, tenemos incomodidades, tenemos tristezas, tenemos duelos. Recuerda, doctor, esa persona que nos vino a visitar y llevaba 20 años de duelo porque el papá se le había muerto. Y esta persona estaba más muerta que el mismo papá, que ya había desencarnado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros necesitamos reencontrarnos y manejar nuestra propia relación. Si no tenemos una buena relación con mi agüita, con mi fuego, con mi tierra y con mi aire, pues seguramente garantizamos la desarmonía.
Cuando tenemos una muy buena relación con nuestro propio mundo interno, entonces estamos garantizando el equilibrio en nosotros. En sonidoterapia quiero que ustedes conozcan los elementos que usamos como instrumentos que permiten generar un campo de energía que es dirigido a través de la intención con el propósito con el cual en ese momento necesitamos trabajar. Por ejemplo, viene un paciente y su problema en este momento es que está presentando esta enfermedad de la piel, el vitiligio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona tiene muchas rabias, esa persona supuestamente y seguramente ha tenido muchos conflictos con sus relaciones. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? El propósito es decirle a esa persona, la palabra clave es me limpio y me libero de esta situación. Tiene que nombrar la situación. En ese momento el instrumento empieza a trabajar, a sonar, mientras la persona conscientemente está reconociendo su malestar. Lo que hacemos con el sonido es que trabaja como un elemento, como un láser, por decirlo así, y hace que la memoria, el código o el anclaje que tuvo esa persona y que lo está haciendo consciente empieza a desintegrarse. ¿Qué sucede? Que el agua contaminada dentro de nosotros se llama rabia, rencor, resentimiento, y esa agua hay que transformarla. Entonces podemos utilizar un elemento agua, como por ejemplo el palo de lluvia. El palo de lluvia es un instrumento que ya mucha gente conoce y tiene unas cualidades y unas particularidades muy especiales. Primero, está hecho de bambú, ¿sí? Y este elemento en la naturaleza es un elemento noble, es un elemento sensible, pero a la vez es un elemento muy fuerte y muy poderoso. Este instrumento dentro tiene unas semillas y las semillas van cayendo a través de una escala, ¿sí? Lo que produce un sonido agradable. Es el sonido del río, es el sonido de la cascada, es el sonido de la fuente. Este sonido, cuando se va pasando por el cuerpo del paciente y el paciente tiene el propósito ya exteriorizado con la intención, lo que hacemos es que estamos desactivando esa memoria desaparece. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cambiando la frecuencia vibratoria del agua, cambiando la información del ADN espiritual de su elemento agua. Entonces, el instrumento, cuando se va pasando por la persona, lo empezamos a hacer de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia los pies cuando se encuentra horizontalmente. ¿Por qué? Porque hace el propósito del río, que es fluir, llevar las aguas hacia el océano. Entonces estamos limpiando desde su conciencia mental, viajando por toda su geografía hasta llegar a la base de los pies, y de ahí hacemos ya un proceso de limpieza. Este es un elemento que se utiliza muchísimo, precisamente porque muchas de las congestiones están en el cuerpo emocional. Este es uno de los instrumentos importantes de la sonidoterapia. Yo les quiero contar una anécdota con referente a la música, al sonido, a las ondas vibratorias que éstas produzcan. Sé que muchos de ustedes han escuchado que en algunos establos le ponen música a las vacas para que mejoren la producción de leche, y que en algunos hospitales a los pacientes, así como ustedes en el trasfondo de este programa escuchan una música, unos sonidos, en estos hospitales se utilizan para que las personas entren en unas vibraciones y puedan relajarse. Nosotros vivimos en un mundo lleno de vibraciones. Un celular tiene 900 millones de vibraciones por segundo. En cambio, cuando nosotros estamos dormidos profundamente, tenemos apenas 8. Esas vibraciones del cerebro interactúan con el sonido, con los electrodomésticos de sus casas, con las redes eléctricas y transformadores ahí en sus andenes. Y entonces eso nos genera a nosotros ansiedad, nos genera estrés. Entonces, hay otros sonidos que nos generan también mucho estrés. Se ha escuchado estudios que se han hecho con música metálica, con música rock, que uno ve que los muchachos a toda hora están en un estado de hiperexcitabilidad que ustedes no saben qué hacer con ellos. Y es cómo repercute ese sonido, cómo vibra ese sonido, cómo a nosotros nos puede alterar. Cuando nosotros al paciente
le empezamos la psicoterapia, o Fabio le empieza la psicoterapia, que vamos a hablar después de este corte de comerciales, pues claro, la persona necesita de una serie de ayudas que después de este corte de comerciales ustedes van a poder ver. Muy atentos, porque muchas de ellas las pueden encontrar en sus casas y para ustedes van a ser una ayuda importante en ese manejo de la ansiedad. Ya regresamos después de este corte de comerciales. ¿Es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis? Llegó Saracura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Saracura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Esta es la familia de los berries. Bilberry para la salud visual, cranberry para el sistema urinario y goji para estimular las defensas del organismo. Medicamentos Dr. Rojas, certificado a la calidad ISO 9001. Digel, gelatina en postre, enriquecida con probióticos, psyllium, fibra. Un manejo importante en gastritis, estreñimiento, reflujo gastroesofágico y hernia natal y problemas gastrointestinales. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. ¿Es el estrés sinónimo de medicamentos? ¿Es la ansiedad y la depresión sinónimo de medicamentos? ¿Podemos nosotros incurrir primero en una ayuda terapéutica más humana, más desde nuestro yo interior? Tenemos que empezar a separar sin entrar a pelear, sin entrar a discernir con nuestros colegas el manejo terapéutico del paciente con problemas de llanto fácil, de angustia, de tristeza, del conflicto familiar, del problema de familia, del problema con mi hijo, eso que me causa el insomnio, la depresión, la tristeza, la diarrea, el dolor de cuello, tantos problemas de salud que están siendo manejados con medicamentos. Vamos a conocer otra serie de ayudas terapéuticas. La primera es la programación neurolingüística, la palabra, cómo yo entro con mi amigo a entender su problema en un andén, en un consultorio muy lindo o en un jardín. El lugar tal vez no importe. Necesito es abrirle el corazón a mi vida. Hay un libro que yo les recomiendo a todos ustedes que se llama El caballero de la armadura oxidada. No es ni siquiera un libro, es un cuento. O sea, así de pequeño, cualquiera de ustedes lo puede leer. El caballero de la armadura oxidada. ¿Cuántas armaduras nos toca quitarnos antes de tomarnos un medicamento, Fabio? Estamos con una paciente, de las muchas pacientes que nos pueden llegar por tristezas, depresiones, angustias. Hablemos un poco de todas esas terapias, entre ellas el sonidoterapia. Muy bien, entonces lo primero que hemos hecho como protocolo es tener un espacio donde descubrimos esas memorias, códigos o anclajes de negatividad que estaban afectando su vida y por lo cual le estaban trayendo enfermedad física. Entonces, una vez que detectamos, nos damos cuenta que la persona a su corta edad, en su infancia, llegó a tener unas situaciones dolorosas por traumas, entonces podríamos tratar un trauma. De esta manera, lo que vemos es que la persona genera un llanto continuo, entonces vamos a cambiar su elemento agua, vamos a limpiar su energía agua, y ella es consciente en este momento y reconoció
que la tristeza, el llanto, todo eso que venía acumulando le estaba generando un malestar en su cuerpo energético, en su cuerpo físico. Lo primero que hacemos es que invitamos a la persona que se acueste lo más cómodamente posible. Siempre la postura debe ser una postura cómoda. Revisamos muy bien que su nuca esté descansando porque ahí cargamos mucho peso, mucha información de negatividad. Entonces le invitamos a que cierre sus ojos y que empiece el proceso respiratorio a través de su nariz, inhalando por su nariz. Cuando inhala empezamos a codificarla. Siempre que inhales vas a inhalar mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad. Y cuando exhales lo vas a hacer por la boca, sintiendo que al exhalar te escuchas tu exhalación y vas a eliminar toda forma de toxina y sientes que dejas toda rigidez y sientes que empiezas a entrar en un estado de calma y tranquilidad. Todos los sonidos te invitan al descanso, a la calma, a la tranquilidad. Eso es lo primero que se hace con el paciente. Se le invita, una vez el paciente ha aceptado la formulación que le hacemos y tomamos uno de los instrumentos que tenemos acá. Este se llama el cuenco. El cuenco tibetano es un instrumento que se usa en Oriente, en el Tíbet, porque es un elemento que limpia y purifica espacios, ambientes, y de la misma manera podemos limpiar y purificar el campo energético. Todos los seres humanos tenemos un campo energético, un campo vibracional, también se conoce como campo áurico. El campo áurico conforma nuestra silueta energética. Esa silueta energética puede estar cargada de larvas, de bichos energéticos, de memorias, de una cantidad de información que hacen que una persona mantenga con los hombros abajo, que mantenga ensombrecida, que no tenga claridad. Entonces, lo que hacemos con el cuenco inicialmente es ponerlo en la zona baja, en las extremidades, en los pies, y este instrumento produce ondas vibratorias muy poderosas. El sonido se amplifica cuando giramos este palito alrededor de él y crea una onda vibratoria que se expande. En ese momento pasamos el cuenco para que todo el sistema energético reconozca en este momento el sonido, el cual genera inmediatamente en los campos y puntos de energía información de bienestar. Cuando estamos haciendo esto, también podemos producir un sonido mántrico. El sonido multiplica el efecto. Entonces, es lo primero que hacemos. Una vez que tenemos el cuenco, la persona que se encuentra en la camilla empieza a entrar en un estado entre el sueño y la vigilia. Es un instrumento que invita a un estado alfa. Son sonidos que permiten que la persona en el sistema cerebral empiece a descender a niveles de calma y tranquilidad. Entonces, una vez que tenemos el cuenco y hacemos el sonido del cuenco, familiarizamos con el mismo cuenco en otros sonidos. Estos sonidos son los sonidos envolventes, van desde el principio hasta el final del proceso terapéutico. Cuando ya tenemos el sonido, la persona está recordando en ese momento la razón, el motivo, está confrontando su situación emocional, ya la reconoce. Entonces le invitamos a la persona, le decimos en su pantalla mental, repita internamente el proceso de dolor o miedo, afirmando: yo renuncio y me libero aquí y ahora a este o tal malestar. En este caso, le decimos a ella va a repetir mentalmente, ella ya está en un estado de relajación profunda. Entonces le pedimos, en este momento repita junto conmigo: yo renuncio y me libero a todo código, memoria o anclaje de negatividad que esté afectando mi mundo, mente o espíritu, aquí y ahora. Abro mi corazón, mente y cuerpo a la armonía absoluta. Cuando la persona está repitiendo eso, empezamos a tener este instrumento. Este instrumento lo conocemos como la tormenta. El instrumento la tormenta lo que hace es que trae más nítidamente a la memoria ese malestar, porque si no lo traemos a la memoria no va a surgir efecto. Lo que hacemos en ese momento es que el sonido despierta esa memoria y por tal motivo ahí es cuando empezamos a trabajarla. El sonido de la tormenta va acompañado con este instrumento que es una ocarina, es un instrumento tierra, lo cual hace que la persona esté polarizada, esté aquí y ahora en este espacio.
¿qué es lo que hace el efecto de este sonido? ¿Cuál es? El efecto de este sonido es que despierta el origen de su malestar, lo recuerda. Todos pasamos momentos de tormentas, entonces llegar a ese momento es supremamente importante. La persona jamás va a sentirse alterada o va a sentirse en un momento desesperada o va a sentir miedo, no, porque ella en el contexto consciente ya reconoció su malestar. Una vez que hacemos el pase con el instrumento, cada persona es diferente, entonces miramos cuánto más de ese elemento necesita. Una vez que pasamos ese elemento, entonces podemos empezar a trabajar con otros instrumentos como es este. Esto representa el fuego, es el sonido del fuego. Este sonido del fuego, ¿qué hace? Que empezamos a activar la glándula timo. La glándula timo es una glándula supremamente importante. Dentro de la parte médica se dice que la glándula timo deja de existir o de funcionar hasta cierta edad, pero energéticamente realmente esa glándula se mantiene presente. ¿Qué hacemos con este sonido? Este sonido lo que hace es que empieza a activar un fuego. El fuego tiene el propósito de limpiar y de purificar esas memorias que en ese momento se hicieron presentes. Entonces, a través del sonido del fuego, con este movimiento empezamos a generar y a purificar el campo energético de la persona. Eso es lo que hacemos. Hay gente que dice, bueno, esto es de chamanes. Realmente todos y cada uno de los seres humanos necesitamos despertar una conciencia chamánica. La conciencia chamánica significa que es un ser especializado en el mundo natural donde vive, tiene un conocimiento con la naturaleza, tiene una relación estrecha con la naturaleza. Si nosotros no tenemos una relación estrecha con nosotros mismos, si no conocemos nuestro propio mundo, entonces siempre tendremos, como lo decía al principio, asegurada la desarmonía. Nosotros necesitamos entrar en interacción con nuestros mundos sutiles. Una vez que tenemos el instrumento fuego, podemos a la vez estar interactuando con otro instrumento. Este instrumento, ¿qué hace? Nos permite que una vez que estamos activando esa glándula timo, limpiando y purificando la información que se gestó al principio de su vida, a través del sonido del viento, entra en relación con su cuerpo mental. Los instrumentos vientos siempre están relacionados con el cuerpo mental, porque es la energía del aire, es lo que permite que la persona empiece a fluir. Por eso utilizamos en ese momento, una vez que pasamos del elemento fuego, empezamos a utilizar los elementos o instrumentos aire. Este instrumento es un sonajero parecido al anterior, pero es mucho más sutil y esto nos recuerda y nos conecta mucho con la infancia. Es el sonido de las maraquitas. Entonces este sonido, al hacer este movimiento, este sonido también produce ondas alfa. Esas ondas alfa le va recordando momentos de la niñez y lo que hace es que su cuerpo mental empieza a limpiarse. Como les decía al principio, los cuencos siempre están envolviendo el proceso, siempre están haciendo el proceso de limpieza del campo áurico. En ese momento
el paciente cada vez va a un nivel más profundo. Si usted acercara a la cámara, la persona empieza a cambiar su gesticulación, su rostro empieza a transformarse, empieza a entrar en unos estados mucho más profundos. Obviamente tenemos que tener en cuenta que cada malestar, cada sintomatología requiere una terapia que esté precisamente en esa coherencia con su malestar. Entonces muchos sonidos, algunos se omitirán, otros entrarán en un orden distinto. Los estamos utilizando aquí de acuerdo a la sintomología supuesta por ella. Entonces, una vez que tocamos este instrumento, la idea es que cada vez vamos a ir llevando a la persona a estados mucho más sutiles. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos trabajar con la energía materna. Nosotros como seres humanos tenemos algo que resolver en nuestra sangre. En nuestra sangre hay mucha información. Cuando nosotros tenemos conflictos con la mamá, con el papá, no importa quién fue o quién no fue, y no hemos sanado ese conflicto, nosotros tenemos una batalla interna. La idea, ¿cuál es? Que nosotros empecemos a reconciliarnos con nuestro propio ser, porque eso nos permite la complementariedad. Nosotros no podemos tener un conflicto entre nuestra energía materna y entre nuestra energía paterna. Necesitamos reconciliarnos. Entonces, para eso escuchamos y tocamos y llevamos la vibración del sonido del mar. El sonido del mar representa, de acuerdo a las enseñanzas ancestrales, representa la conexión con el útero materno, con la energía madre. El sonido del mar es un elemento fundamental que hace que la persona dentro de su vientre materno, al llevarlo a un estado de profunda relajación, estos sonidos se vuelven sonidos arrulladores, sonidos que le dan y le generan confianza. Estos sonidos se acompañan con afirmaciones. Yo vine a ser feliz. Mi propósito de vida es estar en paz en esta tierra. Y así con una cantidad de afirmaciones vamos generando el movimiento y el sonido. Ese es el sonido del mar que hace que nosotros equilibremos la relación con la energía materna. ¿Cuántas personas han llegado a consulta? ¿Cuántas personas han llegado con procesos emocionales difíciles? ¿Y qué resulta? Que hay conflicto con la energía materna o con la energía paterna. Esta es una de las muchas terapias que se tratan de hacer en el acompañamiento de la persona con algún tipo de situación emocional. Ustedes le pondrán el apellido. Pero esto que acaban de ver ustedes, que para muchos podrá ser, como dice Fabio, chamánico, esto tiene un ancestro realmente chamánico. Esto es de mucho tiempo atrás que se hablaba del sonido, de la sonidoterapia. Pero hablar de la energía, muchas personas dicen, no, pero es que no entiendo, no interpreto el tema de la energía. La energía es algo que nos enseñaron a nosotros en la Facultad de Medicina ortodoxo, que nos dijeron que cada célula tiene una carga de menos 80 milivoltios aproximadamente. Y cuando él habla de las ondas cerebrales, que tal instrumento tiene unas ondas de tal y tal intensidad, pues fue lo que nos enseñaron en la facultad, y que se puede medir con el electroencefalograma, que nos mide ondas alfa, beta, teta, gamma, y la onda, por ejemplo, alfa cuando estamos en pleno dormir, o estas ondas pueden bajar a 8 frecuencias por segundo. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Usted allá, mamá, médico, científico, se aporrió el niño, uno en su angustia, que su golpe sana que sana, lo vemos todos los días. El sonido, la música en el carro, todo el mundo es buscando sonidos en sus casas. Y la otra es la energía, es el acompañamiento. Tenía un médico internista amigo de un temperamento muy fuerte, relativamente solo, y encontró su paz y su tranquilidad en un perro. Entonces, esto es aplicado ¿a quién? Al científico, al decano, al profesor, a usted ama de casa, a sus hijos, al profesor, a todo el mundo. Somos seres abiertos al universo. Fabio nos dio un simple ejemplo, porque cuando él está haciendo esta terapia, que son muy largas, al paciente le está haciendo programación neurolingüística, psicoterapia,
procesos de vitalización, de respiración, sonidoterapia. Estamos haciendo acupuntura energética, sí, que es bien hermoso, ¿no? El sonido es una energía vibracional y todo en el universo vibra, diferentes niveles de frecuencia. Hay sonidos que lo que permiten es que nosotros recordemos y limpiemos el ruido. Todos tenemos ruido mental. Miles de pensamientos se acumulan en nuestra mente día a día. Nosotros no limpiamos ese cuerpo mental. Un instrumento de estos, este es un instrumento Lakota, es un instrumento que me gusta mucho. Esto viene de Norteamérica, de la comunidad Lakota. Y este es un instrumento que ellos lo utilizan muchísimo para limpiar el cuerpo mental. Es un instrumento realmente bellísimo, tiene unos sonidos que conectan con el cuerpo interior, con el paraíso interior. Así suena este instrumento. En el principio la música no se hacía para mostrarle a la gente, se hacía para sanar, se utilizaba siempre para sanar. Ellos descubrieron que el canto de las aves, que el sonido del agua, que el movimiento del fuego y que el sonido del fuego son elementos curativos y elementos sanadores. En nuestro parque médico somos más de 20 profesionales de la salud y pasando por todas las especialidades. Ellos pasan también por acá, porque en nuestros momentos de ansiedad, de cansancio, de estrés, de fatiga, la práctica médica, Fabio es esa persona que nos ayuda a armonizar esa energía. Ojalá ustedes se lleven esa oportunidad. Esto es simplemente una de la parte de lo que es una consulta integral de psicoterapia, muchos llamados bioenergética, otro equilibrar chakras, como lo quieran bautizar. Es el encuentro con uno mismo, que estaremos ampliándolo en otros programas. Fabio Forero, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doctor, y a toda la teleaudiencia de Contacto Vital. El Parque Médico los espera siempre para servirles desde lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden el teléfono 330-3975. 330-3975, esto es a media cuadra de la Iglesia de la Pradera. Y ojalá todos ustedes se den esa oportunidad y, o si no, a las 11 de la noche vuelvan a ver este programa. Muchas gracias y feliz noche.